A lo largo de los años, el Vaticano ha sido fuente de inspiración para incontables historias, teorías y leyendas. Y no es para menos, este pequeño estado, el más pequeño del mundo, guarda tras sus muros siglos de poder, espiritualidad y secretos. El cronovisor. Imagina una máquina capaz de mostrarte cualquier momento de la historia. No una representación simbólica, ni una reconstrucción digital, sino el momento real, tal como ocurrió. Una crucifixión, una coronación, una ejecución. Todo frente a tus ojos, sin filtros, sin interpretaciones. Eso, según algunos, ocurrió dentro del Vaticano. En 1972, un sacerdote benedictino llamado Marcello Pellegrino Ernetti declaró haber participado en la creación de un dispositivo único, el cronovisor. Una máquina del tiempo que no transportaba a nadie, pero que podía captar imágenes y sonidos del pasado, como si se tratara de ondas de radio flotando en el espacio. Ernetti, experto en música antigua y profesor de prepolifonía, afirmaba que toda emisión, sonora o visual, permanece en el universo como energía, y que con la tecnología adecuada podía recuperarse. Según su testimonio, trabajó en secreto con un grupo de científicos reconocidos, incluidos, supuestamente, Enrico Fermi y Wernher von Braun, para desarrollar el aparato. Afirmaba que el cronovisor había sido probado con figuras históricas como Benito Mussolini o el Papa Pío XII, y que incluso se usó para presenciar momentos como el discurso de Cicerón, la fundación de Roma y la crucifixión de Jesucristo. Una supuesta fotografía de Cristo, capturada con el cronovisor, fue publicada en una revista italiana, pero no tardó en surgir la polémica. La imagen era casi idéntica a una estampa religiosa vendida en el Santuario del Amor Misericordioso. Ernetti se deslindó. Afirmó que él nunca validó la foto, que fue incluida sin su autorización, y que todo había sido manipulado. La credibilidad del sacerdote se vino abajo. No existían planos, ni prototipos, ni evidencias verificables. Solo su palabra. La mayoría lo tachó de farsante. Pero años más tarde, otro sacerdote, François Brun, publicó un libro defendiendo la existencia del cronovisor. Afirmó que el Vaticano había confiscado la máquina por temor a su potencial, que los planos habían sido escondidos en bóvedas secretas, y que incluso los papas Pío XII y Juan XXIII habían aprobado el proyecto bajo estricta confidencialidad. Según Brune, Ernetti le confesó antes de morir que el cronovisor sí funcionaba, pero que fue destruido en 1972 por órdenes superiores. O al menos, eso le dijeron. Otros creen que la máquina no fue destruida, sino ocultada, que todavía existe guardada bajo tierra y que ha sido utilizada en secreto para observar eventos históricos sin ser vistos. Ernetti murió sin retractarse, pero tampoco presentó pruebas. Hasta el día de hoy, no hay evidencia concluyente de que el cronovisor haya existido. Y tal vez nunca la haya. Los archivos secretos. A simple vista, el patio de la Piña en los museos vaticanos no parece esconder gran cosa, pero si uno pudiera ver debajo del suelo, descubriría un búnker subterráneo de concreto armado, un laberinto oculto bajo los pies de los turistas, considerado por muchos como el corazón del archivo secreto vaticano. Durante siglos, este sitio fue uno de los espacios más inaccesibles y enigmáticos de la Iglesia. Desde su fundación oficial en 1612 por el Papa Paulo V, ha resguardado miles de documentos relacionados con la historia, la política, la diplomacia y, según algunos, con verdades que podrían cambiar al mundo entero. Hoy se le conoce como el Archivo Apostólico Vaticano, pero durante mucho tiempo llevó un nombre que alimentó leyendas y teorías de toda índole: el Archivum Secretum Vaticanum. Y aunque el término secretum en latín significa simplemente reservado o privado, eso no evitó que muchos lo imaginaran como una bóveda de verdades prohibidas. Y es que el acceso a este lugar no solamente era difícil, era prácticamente imposible.
A lo largo de su historia, los archivos sobrevivieron saqueos, guerras y traslados forzados. Durante el papado de Clemente V, por ejemplo, se registraron aquí los documentos del juicio contra los caballeros templarios, un rollo de 56 metros ensamblado con 80 pergaminos cosidos, que permaneció perdido durante varios siglos. También se conservan cartas de Galileo Galilei, Abraham Lincoln, María Estuardo y el propio Enrique VIII, quien solicitó la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Y eso es tan solo la punta del iceberg. Se estima que el archivo contiene más de 85 kilómetros de estanterías repartidas en bóvedas, cámaras acorazadas y pasillos subterráneos. En total, más de 600 fondos documentales y millones de páginas que no solo relatan la historia de la iglesia, sino también la del mundo entero. Los archivistas trabajan diariamente para organizar y conservar estos documentos, y muchos de ellos son almacenados en el famoso búnker, una cámara subterránea que permanece completamente cerrada al público. Hoy en día, el acceso está permitido a ciertos investigadores, pero eso sí, bajo reglas estrictas. No se pueden tomar fotografías, solo se permite consultar una cantidad limitada de documentos al día, y muchos materiales permanecen todavía completamente clasificados, especialmente aquellos que abarcan temas delicados o papados recientes. Para entrar es necesario contar con una autorización académica rigurosa, una carta de respaldo institucional y conocimientos especializados en paleografía y también en latín. A pesar de los esfuerzos por digitalizar parte de este contenido, la mayoría del archivo permanece todavía inaccesible para el público general, y eso naturalmente ha dado lugar a todo tipo de teorías. Hay quienes creen que allí se esconden textos apócrifos que contradicen la doctrina oficial, evidencias de contacto con civilizaciones perdidas o alienígenas y documentos sobre pactos secretos entre el Vaticano y regímenes autoritarios, o incluso información que pondría en duda la figura de Jesús tal como se conoce al día de hoy. Otros aseguran que ni siquiera el propio Vaticano sabe con certeza qué es exactamente lo que posee. Lo cierto es que nadie, fuera de unos pocos elegidos, puede revisar todo este material, y si algo verdaderamente importante se encuentra ahí dentro, la realidad es que el mundo probablemente jamás lo sabrá. La bóveda secreta del Vaticano. A diferencia de otros misterios de esta lista, este no parte de un hecho concreto, ni de documentos reales, ni de testimonios oficiales. Se trata más bien de un rumor persistente, uno que ha crecido con los años y que, aunque carece de pruebas, sigue capturando la atención de muchos. Según distintas teorías, el Vaticano no solo resguarda textos antiguos o cartas diplomáticas, sino también una bóveda secreta, un sitio subterráneo, inaccesible, donde se almacenan objetos demasiado poderosos, simbólicos o incómodos como para mostrarlos al mundo. Lo que supuestamente hay ahí dentro varía según la fuente. Algunos dicen que está la lanza del destino, el arma con la que se perforó el costado de Cristo en la cruz. Otros aseguran que el Santo Grial fue ocultado ahí siglos atrás. También se mencionan documentos que revelarían conocimientos perdidos, o incluso tecnología atribuida a civilizaciones desaparecidas. Oficialmente, el Vaticano nunca ha reconocido la existencia de una bóveda así. No hay registros públicos, planos ni testimonios verificables. Y, sin embargo, la idea persiste. Quizás porque el Vaticano sí tiene cámaras blindadas, sí tiene túneles, sí tiene archivos clasificados. Y cuando hay tanto que no se muestra, la imaginación hace el resto. Algunos ubican esta supuesta bóveda bajo los museos vaticanos, otros hablan del interior de la Biblioteca Apostólica o de zonas del búnker que no han sido abiertas a nadie fuera del círculo más cerrado del poder eclesiástico. Por ahora, todos son suposiciones. Pero como ocurre con cualquier lugar que lleva siglos acumulando objetos valiosos y secretos, es inevitable que surjan preguntas. Y nadie, hasta ahora, ha ofrecido respuestas claras. El observatorio y Lucifer. No mucha gente sabe que el Vaticano tiene un observatorio astronómico de primer nivel, uno de los más antiguos del mundo.
Se llama Specola Vaticana y desde 1891 ha funcionado como una institución científica dedicada a estudiar el universo, con sedes tanto en Italia como en Estados Unidos. Actualmente, su equipo opera en Mount Graham, Arizona, en colaboración con la Universidad de Arizona. Ahí mismo se encuentra uno de los instrumentos que ha despertado más controversia, el Lucifer. El nombre, aunque suena provocador, es simplemente un acrónimo de Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Un nombre complicado. Un dispositivo infrarrojo de alta precisión usado por astrónomos de todo el mundo. Y aunque el Vaticano no es el propietario de este instrumento, sí es uno de los muchos socios del proyecto en este complejo astronómico. Y este nombre, Lucifer, no ha pasado desapercibido. Medios sensacionalistas, autores conspirativos y canales de internet empezaron a señalar que el Vaticano supuestamente estaba investigando vida extraterrestre en secreto, que la elección del nombre no era una coincidencia y que el interés del Vaticano por el espacio no era solamente científico, sino también teológico. Estas ideas cobraron fuerza con las declaraciones de investigadores como Guy Consolmagno, actual director del Observatorio Vaticano, quien ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra y cómo eso podría integrarse dentro de la fe católica, o con testimonios como los del exoficial de inteligencia David Grush, quien aseguró que el Vaticano había colaborado con el gobierno estadounidense para encubrir un accidente ovni en los años 30. La Santa Sede ha negado rotundamente tener información, ya sea sobre vida extraterrestre o contacto con seres no humanos, pero la falta de transparencia y el hermetismo de los archivos vaticanos solamente han alimentado más y más estas teorías. Algunos autores, como la investigadora Diana Walsh Pasulka, sostienen que el archivo contiene registros de fenómenos inexplicables, orbes, luces, levitaciones, apariciones, y que si se observara desde una perspectiva más científica y menos religiosa, podrían interpretarse como eventos anómalos similares a los que hoy llamamos fenómenos aéreos no identificados. Para otros, como el cineasta Mark Christopher Lee, el Vaticano está ocultando evidencia directa de visitas extraterrestres, y esto lo llevan haciendo desde hace siglos. Una idea que ha sido ampliamente rechazada por los responsables del archivo, quienes han asegurado que no hay ni un solo documento que confirme tales afirmaciones. Pero las dudas continúan ahí. Porque aunque el Lucifer ya cambió su nombre oficial para evitar estas controversias, el misterio simplemente no desapareció, y mientras el Vaticano siga hablando de astronomía, de exoplanetas y de otras formas de vida como una posibilidad teológica válida, la teoría de que saben algo más de lo que dicen seguirá encontrando un terreno fértil. Nadie ha visto pruebas, eso es cierto, pero tampoco han dejado de buscarlas. La muerte del Papa Juan Pablo I. Albino Luciani fue elegido como Papa el 26 de agosto de 1978. Sonreía, hablaba con humildad y desde el primer día parecía decidido a cambiar muchas cosas dentro del Vaticano. Pero no tuvo tiempo. Murió tan solo 33 días después, el 28 de septiembre. Oficialmente fue un infarto, pero las inconsistencias en torno a su muerte abrieron paso a una serie de teorías que aún hoy siguen generando sospechas. El primer problema fue la información. El Vaticano dio varias versiones sobre quién encontró el cuerpo, qué estaba leyendo en ese momento, a qué hora fue hallado. Incluso se contradijeron sobre si se haría una autopsia o no. Finalmente no se realizó ninguna. El cuerpo fue embalsamado de inmediato. Las teorías no tardaron en aparecer. La más conocida es la del periodista David Jalop, quien publicó un libro en 1984 afirmando que el Papa Juan Pablo I planeaba una reforma profunda dentro del IOR, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Según Jalop, esa decisión afectaba directamente a figuras de gran poder dentro de la Iglesia, como el cardenal Jean-Marie Villot, el arzobispo Paul Marcinkus y otros personajes relacionados con la logia masónica P2 y el Banco Ambrosiano. En ese momento, el Banco del Vaticano estaba en el centro de un escándalo financiero multimillonario que acabó con la misteriosa muerte del banquero Roberto Calvi en 1982, encontrado colgado bajo un puente en Londres.
Otra versión, aún más cruda, proviene de Anthony Raimondi, un supuesto mafioso que en 2019 declaró haber ayudado a envenenar al Papa con Valium y cianuro para evitar que revelara un fraude financiero masivo dentro del Vaticano. Raimondi asegura que los restos todavía tendrían rastros del veneno, si alguna vez se permitiera analizarlos. También se ha hablado de otros enemigos potenciales, figuras eclesiásticas molestas con su intención de revertir nombramientos liberales, su devoción mariana o su aparente cercanía con las visiones de Fátima. Lo único comprobado es esto: Juan Pablo I murió sin haber hecho reformas, sin haber dado tiempo a incomodar oficialmente a nadie y sin dejar rastro de lo que pensaba hacer. En apenas un mes, el Papa que prometía un cambio fue sustituido, y su muerte aún hoy sigue siendo una de las más sospechosas de la historia moderna de la Iglesia. El tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Portugal, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, aseguraron haber presenciado una serie de apariciones de la Virgen María en un campo de la localidad de Fátima. Según su testimonio, la figura celestial les habría entregado 3 mensajes o profecías que con el tiempo se conocerían como los 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados por Lucía en 1941. El primero describía una visión del infierno. El segundo hablaba sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, la posibilidad de una Segunda Guerra todavía más devastadora, esto si el mundo no se arrepentía, y la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar que sus errores se propagaran por el mundo. Pero el tercero fue diferente. Lucía escribió el llamado Tercer Secreto en 1944, después de haber enfermado gravemente y por insistencia del obispo de Leiria. El documento fue sellado y enviado al Vaticano en 1957 con una instrucción muy clara: debía abrirse y revelarse hacia el mundo en 1960, cuando según ella sería más claramente entendido. Sin embargo, el año 1960 llegó y el secreto no fue revelado. El Papa Juan XIII leyó el contenido y decidió no publicarlo. Dijo que no se sentía obligado a hacerlo. Tampoco lo hizo su sucesor, Pablo VI. Ambos optaron por mantenerlo resguardado en los archivos del Santo Oficio. Esta decisión generó un creciente interés entre fieles y estudiosos, quienes comenzaron a especular sobre qué podría contener este mensaje oculto. Durante décadas circularon teorías de todo tipo. Algunos creían que anunciaba el fin del mundo, otros que hablaba de una gran crisis espiritual dentro de la Iglesia. Incluso hubo quienes aseguraban que predecía una guerra nuclear o la caída de un papa. La presión simplemente aumentó con los años y finalmente en el año 2000, durante la beatificación de Francisco y Jacinta Marto, el Papa Juan Pablo II decidió hacer público el contenido del tercer secreto. Según el texto revelado, Lucía tuvo una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco, presuntamente el Papa, avanzaba con paso vacilante por una ciudad en ruinas, orando por los muertos que encontraba a su paso. Al llegar a una colina, era asesinado por un grupo de soldados. Tras él, otros obispos, sacerdotes y fieles corrían con esta misma suerte. Después de esto, 2 ángeles recogían la sangre de los mártires en jarras de cristal. El Vaticano afirmó que esta visión era una representación de los mártires del siglo XX y particularmente del atentado que sufrió el propio Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de Fátima. El Papa llegó a decir que fue salvado milagrosamente por la Virgen, pero todo esto, todo lo que se reveló del secreto, no convenció a todo el mundo. Voces críticas dentro y fuera de la Iglesia, incluidos clérigos de alto nivel como el cardenal Mario Chiappi, afirmaron que el texto divulgado no coincidía con lo que esperaban, que no contenía ningún mensaje directo, ninguna advertencia explícita, nada sobre Rusia, ni sobre apostasías, ni sobre desastres mundiales. Simplemente se trataba de una alegoría sin una explicación clara. Lucía, por su parte, aseguró en varias ocasiones que no existía ningún otro secreto, que lo revelado en el año 2000 era exactamente lo que ella había escrito. Incluso firmó declaraciones confirmando la autenticidad de este documento.
pero para muchos el misterio todavía sigue abierto. Se ha sugerido que existía un segundo texto, oculto en otro sobre más explícito, que no fue revelado. Algunos creen que el Vaticano, temiendo el impacto que podría tener el contenido, decidió suavizar el mensaje o incluso eliminarlo. Otros, que este mensaje hablaba de una gran apostasía dentro de la iglesia que comenzaría desde lo más alto, como el propio Chapí había afirmado. Lo cierto es que durante más de 40 años, el Vaticano mantuvo sellado un mensaje que, supuestamente, debía conocerse desde 1960. Cuando estas cosas ocurren, es inevitable preguntarse si lo que se reveló fue realmente todo lo que se tenía que saber. ¿Ya conocías estos misterios del Vaticano? ¿Cuál crees que nos faltó o que podríamos mencionar en una segunda parte? Déjanos saber todo en los comentarios, pues estaremos leyéndote con mucho gusto.